Dice que en el primer día creó Dios los cielos y la tierra, en el segundo separó, pero a medida que fueron pasando los días, empezó a organizar todo en la tierra, y después ya cuando crea al hombre dice, y lo bendijo, y le dijo, fructifíquese, multiplíquese, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El anhelo de Dios y el deseo de Dios como Padre siempre es para nosotros bendecirnos. Y mire, la palabra bendición, mucha gente, ay, ojalá que Dios lo bendiga, pero lo dicen, pero no entienden qué significa la bendición. O se volvió una muletilla, hermanito, Dios lo bendiga, y le da la mano, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Y la gente lo dice así como un saludo normal, pero no han entendido qué significa la bendición. Entonces, hasta un impío dice, Jehová lo bendiga, Dios lo bendiga. Se va a ir a robar y dice que Dios lo bendiga. Imagínense, se va a hacer un negocio torcido y el otro le dice que Dios lo bendiga. Imagínense, o sea, se volvió algo que todo el mundo lo dice, pero no lo entiende. Entonces hoy quiero explicarles algo sobre el tema de la bendición. Entonces dice, ¿qué significa bendición? ¿Qué significa la palabra bendición? Significa empoderado y autorizado para prosperar. Empoderado y autorizado por Dios para prosperar. Y ya les hemos explicado acá la palabra prosperar. ¿Se acuerda que ya, a ver, quién lo aprendió? Que ya lo hemos repetido como 100 veces aquí en la iglesia. ¿Qué es prosperar? Hallar la salida con éxito. Hallar la salida con éxito. Entonces dice que es la bendición, empoderado y autorizado por Dios para que halle la salida con éxito. Eso significa bendición, que usted está empoderado, o sea, tiene un poder de Dios y Dios lo autoriza para hallar la salida con éxito en cualquier situación. Dice, en el momento que somos bendecidos, los cielos reciben la orden. Escuche, cuando dice Dios te bendiga, dice que los cielos reciben una orden de parte de Dios y dan la orden para ser prosperados. O sea que cuando Dios le dice al hombre que sea bendecido, que sea fructificado y multiplicado, los cielos en ese momento reciben una orden para que usted sea próspero, para que usted haya la salida con éxito. Dice, escuche esto tan bonito, la bendición es a prueba de terremotos, de crisis y calamidades. Escuche eso, o sea, cuando usted tiene la bendición de Dios, la bendición es a prueba de terremotos, a prueba de crisis, a prueba de calamidades. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la bendición de Dios es una bendición integral. No solo habla de la parte financiera, es una parte, pero la bendición de Dios va más allá de las finanzas, va más allá del dinero. Mire, hay gente que es millonaria pero no es bendecida. ¿Sí sabían que hay gente que es millonaria pero no es bendecida? ¿Por qué? Porque la bendición no solamente se mide por el tema del dinero, es una parte. Que Dios lo bendiga y tengas tú todo lo necesario. Entonces dice que, por eso la dice que la bendición de Dios, Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no trae ninguna tristeza con ella. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no trae ninguna tristeza con ella. ¿Qué quiere decir esto? Vean, que cuando Dios te bendice a ti, esa bendición no te va a traer tristeza, sino te va a traer gozo, alegría, aún en medio de la crisis, aún en medio del problema. Dice que la bendición es tan fuerte que es a prueba de terremotos. O sea, no estoy hablando de un terremoto de que tembló la tierra literal, sino que van a haber sacudimientos, van a haber cosas difíciles, pero cuando tú tienes la bendición de eso, eso no te va a tumbar. Eso no lo va a hacer que usted caiga. ¿Por qué? Porque la bendición que usted tiene se va a mover todo,
pero usted nunca se va a caer, usted nunca se va a destruir. Por eso el apóstol Pablo decía, andamos perseguidos, pero no destruidos. Dice, andamos agobiados, pero gozosos, imagínense. O sea que la bendición es a prueba de todo esto. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios, la bendición de Dios, perdón, va más allá de lo que pasa en las circunstancias. Mire, dice que la bendición es a prueba de crisis y calamidades. La bendición de Dios protege, preserva y provee aún en medio de la calamidad más terrible. La bendición de Dios protege, provee aún en la calamidad más terrible. Por eso siempre ha habido crisis, mire, siempre ha habido crisis en la tierra. Aún desde el tiempo de la Biblia, por ejemplo, habla y dice que hubo una época en la tierra que vino una hambre. Dice, en los tiempos de Abraham vino una hambre y Abraham era bendecido por Dios. ¿Qué quiere decir? Que vino una hambre y le tocó moverse a Abraham a Egipto. Dice, Dios le dijo, váyase para Egipto. Y llegó a Egipto, pero allá prosperó. Allá en Egipto Abraham prosperó. ¿Por qué? Porque tenía la bendición de Dios. Entonces la palabra bendición no significa lo que usted tiene, sino el ser. Lo que usted es. Entonces Abraham era un hijo de Dios. Abraham era un siervo de Dios, era un hombre de Dios. Y él donde iba prosperaba. Que se puso aquí la situación difícil. Se fue a otro lado y allá también había crisis. Pero allá prosperó. Allá fue bendecido. ¿Por qué? Porque dentro de él estaba la bendición. O sea, estaba la promesa de que Jehová lo bendijo. Por eso en Génesis 12:2, cuando Dios le da la promesa a Abraham, le dice, Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición para todas las naciones y las familias de la tierra. O sea, le dijo, serás bendición. O sea, le dijo, tú eres la bendición. O sea que la bendición de Dios está dentro de nosotros. Amén. Está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios te dijo, serás bendición. Amén. O sea, dijo, Peter, serás bendición. Cuando dice que serás bendición, tú puedes moverte a una ciudad, moverte a otra, puedes andar en un tiempo de crisis, puedes estar en la situación más adversa, pero tú eres la bendición. Tú eres la bendición. Por eso ahí dice que la bendición es a prueba de terremotos, de crisis, de cosas difíciles. Entonces, miren, la bendición de Dios incluye prosperidad material, victoria sobre los enemigos y la protección y la provisión sobrenatural de Dios. Escuche, ¿qué incluye? O sea, es un paquete. La bendición de Dios es un paquete que incluye prosperidad material, victoria sobre los enemigos, provisión y protección de Dios. La bendición de Dios no depende de la suerte o de las circunstancias. Escuche eso. Hay gente que para poder tener algo juega el chance, compra el baloto, compra la lotería y dice, ay, ojalá Dios me bendijera con esa baloto. Nunca Dios lo va a bendecir a usted a través del baloto. Nunca lo va a bendecir a través de la suerte. ¿Sabe por qué? Porque Dios no trabaja así. Así es. Dios no obra así. Mire, por eso nosotros los cristianos o los hijos de Dios no dependemos de los juegos de azar. Eso es una porquería, eso es del diablo. Los juegos de azar son del diablo. Entonces, una vez le dije a una persona de la iglesia que al principio venían a la iglesia y le dije, eso no es de Dios, esos juegos, esos negocios no son de Dios. Y ay, pastor, ¿usted cómo va a decir eso? Si aquí viven 100 personas. Le dije, en el mundo también hacen torcidos y viven miles de personas. Y eso no es la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios no trae tristeza, dice, no trae tristeza con ella. Es la que enriquece, es la que trae gozo, trae paz, trae alegría. Entonces, mire, dice que la bendición de Dios no depende de la suerte ni de las circunstancias,
sino de la fe y la obediencia a la voz de Dios. Sino de la fe y la obediencia. Hay dos ingredientes para poder recibir la bendición de Dios, y es la fe y la obediencia. Y vamos a ir al libro de Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, donde habla un título, ahí dice, miren, bendiciones de la obediencia, bendiciones de la obediencia. Deuteronomio 28, del 1 en adelante. No se lo voy a leer todo porque es muy largo, pero se lo voy a resumir. Y por ejemplo dice, acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos estos mandamientos y estatutos que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y mire, le voy a leer unas bendiciones que incluyen la bendición de Dios. Dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Amén, amén. O sea que la bendición de Dios no importa el lugar. Escucha eso, ¿por qué? Porque tú eres la bendición. Si tú dices, venga, está malo en Saboya, está malo. ¿Por qué? Pero tú llegas allá, tú llevas la bendición a esa tierra porque tú eres la bendición. Entonces lo que tú hagas allá, prospera, haya la salida con éxito. ¿Por qué? Porque tú llevas la bendición de Dios. Tú llevas la bendición. Entonces dice que la bendición viene por la fe y la obediencia. Lo grave es que como tú eres la bendición, si te vas en desobediencia, ahí es donde no prosperas, porque estás desobediente. Entonces necesitas la fe, es obediencia. Ingredientes para recibir la bendición, la fe y la obediencia, ¿no? Entonces dice, bendito serás en el campo y bendito será en la ciudad. O sea que no depende del lugar, sino que tú la posees, tú la tienes. Amén. Amén. Mire lo que dice ahí también. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Amén. Vean, aquí habla algo muy especial. Por eso les dije que la bendición de Dios no solo se puede medir en el área financiera, es una parte. Ahorita se lo acabé de leer, dice, incluye prosperidad material, de que incluye protección de Dios contra sus enemigos, incluye provisión y incluye cuidado de Dios. Vean, antiguamente cuando Dios le habló aquí al pueblo de Israel, ahorita los tiempos han cambiado. ¿Por qué? Porque en este momento el mundo está ejercido por un poder demoníaco que le ha cambiado la mentalidad a la gente, no para bien, sino para mal. Entonces, mire, antiguamente, y no solo antiguamente, se lo estoy leyendo para esos tiempos, pero también funciona ahora. Lo que pasa es que el diablo es una porquería y le habla al mundo de que no es así y targiversa los principios de Dios. Pero mire, dice, bendito será el fruto de tu vientre. Amén. Antiguamente había gente millonaria, riquísima, con muchas tierras, pero el no tener un hijo implicaba una maldición. Era maldito, o sea, no tenía una bendición completa. Mucha tierra, pero ¿a quién se la iba a dejar? Terrible. Se la dejaba a otros y otros se la tragaban, se la comían, la despilfarraban, lo que por 80, 50 años trabajó. ¿No le parece muy triste eso? Mire, pasa igual ahora. Lo que pasa es que ahora dice el diablo con la mentira de que no tengan hijos y han visto los hijos como una maldición, como un problema. Pero en la Biblia los hijos son una bendición. Dice, herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto de su vientre. Y dice, y el que los tenga comerá de sus frutos. O sea, los hijos son una bendición. Ahora prefieren tener un perro, un gato, una paloma y no un hijo, imagínense. El diablo es una porquería y ha cambiado esto. Pero la Biblia dice que Jehová bendecirá el fruto de su vientre. Entonces la bendición incluye los hijos. La bendición de Dios incluye los hijos. Por eso
el que tenía hijos en el Antiguo Testamento o en el tiempo era un bendecido. Vaya ahorita, mire, ahorita dice, uy, esto está muy berraco, sostener uno es muy difícil. ¿Cómo haría esa gente para sostener 15 o 30? Eran bendecidos. Eran bendecidos. Si sostenían 30, si ahora es difícil uno, imagínense 30, ¿cómo hacía para mantenerlos? Era bendecido. Era porque tenía mucha bendición de Dios, ¿sí o no? O sea que la bendición de Dios completa es, mire, en ese hablado, no importa el lugar, ahora que Dios te da hijos. Y mire, cuando habla de hijos naturales y de hijos espirituales. Que usted tenga mucha gente como discípulos, eso es una bendición de Dios, que lo siga la gente. Entonces dice, bendito será el fruto de tu vientre. Ya van dos, incluye aquí la bendición. Dice, y no solo habla para los hijos, sino para el ganado. O sea, el ganado que se multiplicaba en una hacienda. Entonces, usted tenía una vaca y Dios permitía que esa vaca diera cría. Cuando se daba cuenta usted, había una hacienda, o sea que estaba la bendición de Dios ahí. Por eso les hablé al principio en Génesis, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructifíquese, multiplíquese. Entonces, la bendición de Dios incluye fructificación y multiplicación. Pero también dice en Génesis 1:28, dice, y sojuzgue la tierra y gobiérnela en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias de la tierra. Estaba hablando de un dominio. Estaba hablando que la bendición de Dios incluye poder gobernar, poder usted mandar, ser jefe y tener mucha gente a la disposición. Eso es bendición de Dios. Amén. Por eso, mire, en el libro de Primera de Juan 3 habla Dios y dice que, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, en todo. Ay, sí, tiene mucho billete, pero no puede tener hijos. Otro tiene poco de hijos, pero no tiene con qué mantenerlos. Otros tienen finca, pero no tiene ganado. Otro tiene el ganado, pero no tiene dónde meter el ganado. Otro tiene plata, tiene finca, pero está en el hospital, allá conectado a una máquina de oxígeno. Eso no dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, dice, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera de Juan 2. Entonces, sí, está hablando de la bendición de Dios como una bendición integral. Amén. Por eso, miren, les hablé ahorita, basado en la palabra que Dios nos dio en el aniversario. Dice que había un desprendimiento, y ese desprendimiento es que usted está arriba. ¿Sí vio? Y aquí lo dice, mire, dice, ahorita le voy a leer la otra bendición, Deuteronomio 28, mire. Dice, bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Mire todas las bendiciones, o sea, lo que incluye, dice, tu canasta y tu arteza de amasar. ¿Qué quiere decir? Tu empresa será bendecida. Amén. Tu trabajo, donde tú estás, si no eres empresario, si trabajas como empleado, no importa. A esa empresa no se va a quebrar, esa empresa no se va a cerrar. ¿Por qué? Porque así tú seas el empleado, tú eres la bendición en esa empresa. Esa empresa crece, esa empresa se multiplica porque tú estás allí y tú eres la bendición. Amén. Amén. Entonces ahí es cuando dice, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Dice, bendito serás en tu entrar y tu salir. Pero mira aquí lo que dice la palabra, dice Deuteronomio 28:7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Está hablando de la protección de Dios, o sea, la bendición de Dios incluye protección. Vean, perdónenme en esto, pero vean, hay gente que, entre comillas, tiene la bendición de Dios, entre comillas. ¿Por qué le digo entre comillas? Porque no es la bendición de Dios. Hay gente que tiene mucha plata, mucho dinero, muchas cosas materiales,
se la roban. Otro terremoto y un temblor y se acabó todo. Todo se derrumbó. ¿Sí? O sea, no tienen la protección, o sea que no era la bendición completa de Dios. Porque Dios dice que cuando Él nos da la bendición, nos la protege. ¿Por qué? Porque nosotros solamente somos administradores de lo que es de Él. Entonces, si Él es el dueño de la casa, del carro y de la finca, como tú tienes la bendición de Él, Él te la va a cuidar, Él te la va a proteger. Dice, por un camino vendrán contra ti los enemigos, pero por 7 caminos subirán delante de ti. Hay enemigos de la bendición de Dios. Hay enemigos, hay gente envidiosa. Hay gente que usted lo ven prosperando, lo ven bendecido por Dios y sienten envidia. Enemigos buscan cómo hacerle daño, buscan cómo robarle los clientes, buscan cómo buscar un brujo para que lo maldiga, a ver si a usted se le van los clientes. Eso, pero ¿sabe qué? Dice la Biblia que cuando tú tienes la bendición de Dios, dice vendrán, pero tendrán que huir, o sea, no pueden contra ti. Es que he tratado de hacer mal esto, pero le robé 2 clientes, pero ¿sabe que ahora le llegaron 50? ¿Qué hago? No puede hacer nada, hermano. Porque cuando tú tienes la bendición de Dios, Dios te la protege, Dios te la cuida de todos los enemigos. Amén. Amén. Dice aquí, mire, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. O sea que en lo que usted ponga la mano, Dios lo va a bendecir. Amén. Si hace una arepa, esa arepa va a ser bendecida. Amén. Amén, amén. Si vende carros, va a ser bendecido. Amén. O sea, en lo que tú hagas, ¿por qué? Porque es que tú tienes la bendición. No es porque si haga la empanada la más rica, pero ¿sabe qué? No es porque sea la más rica, es porque tienes la bendición de Dios. Amén. Ahora mire lo que dice. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como lo ha jurado, cuando guardares tus mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en camino. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Escuche eso. Otra cosa que incluye la bendición de Dios. Dice que la gente verá, la gente mirará. O sea que se ve, se evidencia. Si ven es porque lo ven, ¿cierto? Entonces dirán, mire, con ese no nos podemos meter, a ese no le podemos hacer nada, porque dice, temerán, porque el nombre de Jehová está en ti. O sea, ese hombre es de Dios, esa empresa es de Dios, ese negocio es de Dios. Lo que hace ese hombre es de Dios, no podemos hacer nada. Temerá la gente, o sea, tendrán miedo de meterse contigo, porque saben que Dios está contigo. Amén. Amén. Entonces, mire, esa bendición de Dios es tan bonita que mire lo que dice más adelante. Te abrirá Jehová tu buen tesoro en el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir la obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Amén. Oye, eso que es la bendición de Dios, es que esto es muy completo, la bendición de Dios es muy completa. Dice, Jehová abrirá los cielos y te enviará la lluvia. O sea, te tiene una reserva. Cuando como que todo está bajando, Dios dice, venga, yo abro los cielos. Lo leímos al principio, mire, lo leí aquí en el estudio y dice, ¿qué es la bendición? Dice, es una orden que Dios da a los cielos para que tú seas prosperado. O sea, en los cielos, lo que nos explicó el pastor, hay una reserva de agua, amén, hay una reserva de bendición, y está esa reserva lista para ti. Y dice, cuando tú oyes la voz de Dios, cuando tienes la fe y obedeces y perseveras y estás con Dios, dice, abrirá esa compuerta de esa reserva y te la enviará a ti. Le dice, le falta esto. Entonces clame y se abre la reserva y
se la envía. Dice, y mire tan bonito que habla ahí en Deuteronomio. Dice, para enviar la lluvia a la tierra a tu tiempo y para bendecir la obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y tú estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Amén. Dice, prestarás y no pedirás prestado. Jehová te colocará por cabeza y no por cola. Amén, amén. Y dice, y estarás encima y no estarás abajo. Amén, amén. Todo esto. Mire, ¿sabe qué? Yo quería ir escuchando la predicación del pastor y yo decía, Padre Celestial, Señor, Dios del universo, que la gente entienda esta palabra. ¿Por qué? Porque yo he escuchado acá y he visto los procesos que ustedes han pasado. Pero yo digo, bueno, Padre, que ahora empiece el tiempo de la bendición, del ensanche, donde empiecen allá ya no estemos orando tanto para que salga de la inmunda, ya no estemos orando tanto para que Dios lo sane y lo sane y lo sane, sino que ahora ya entremos en una nueva temporada donde diga, gracias, Padre, por lo que me has dado, ahora ya soy bendición para bendecir a otros. Amén. Ahora ya el que me sanó, el que me liberó y me sacó, yo le doy el testimonio a otro para que salga ese. Y yo sea parte de la bendición para dar testimonio del poder de Dios. Amén. Mire, hay algo aquí muy importante en este tema de la bendición. Y dice, Jehová exige verme primero obedeciendo y después vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán. O sea que, haga de cuenta esto. Estos 2 años, Dios estaba probando tu corazón. Estos 2 años, este tiempo, Dios estaba probando tu corazón. Si tú obedecías, y por tú haber obedecido y haber permanecido, ahora te envía la bendición. Ahora te envía la bendición. Vea, dice, todas las bendiciones de Dios operan por ciclos. Cada vez que obedeces algo puntualmente, iniciamos un ciclo. Hay gente que dice, pero ¿cuándo termina esta miseria? ¿Cuándo termina esta prueba? ¿Cuándo termina esta escasez? ¿Cuándo termina esta enfermedad? ¿Cuándo termina este tiempo de solo correteado y que solo como que trabajo y me alcanza, pero arras? ¿Sabe qué? La bendición de Dios primero él prueba. Primero él prueba el corazón. Primero él prueba, porque es que mire, hay gente que Dios se la ha entregado. Dios le ha dado la bendición y se ha alargado. Por ejemplo, aquí al principio habían varias personas que me dijeron, pastor, ore que es que no tengo trabajo. Y oramos. Y Dios nos dio el trabajo. Y mire la silla desocupada. Dios lo iba a bendecir pleno, pero solamente le dio una migaja. Y si en la migaja no fuiste bien, no te puede dar el pan completo, hermano. Porque si con la migaja te apartas de Dios, así es, con la migaja no vuelves a la casa de Dios completo, hermano. Tengas una empresa para que le des trabajito a las personas, para que des empleo y seas fuente de bendición. Pero en el trabajo, antes de darte la empresa, te prueba a ver si eres fiel. Pero si no eres hallado fiel ahí, Él no te puede entregar todo. El corazón del ser humano es engañoso y perverso, lo dice la Biblia. Entonces dice, Dios busca a alguien en la familia que escoja arrepentirse y obedecer para romper la maldición y romper el ciclo. Escuche esto. La bendición de Dios es generacional. La bendición de Dios, dice, pasó de Abraham. Dice, y bendijo Dios a Abraham y pasó a Isaac y pasó a Jacob
y de Jacob pasó a Israel, y fue generacional. O sea que la bendición que tú recibes no es solo para ti, es para tus hijos, para tus nietos, para tus bisnietos y hasta 1000 generaciones, dice la Biblia. Pero Dios está escogiendo y buscando a alguien que primero se arrepienta, dice ahí la Biblia, se arrepienta y rompa la maldición y cierre ese ciclo. Hay gente que, mire, hay gente que escucha uno las frases. No, los Pérez toda la vida fuimos humildes y confunden la humildad con la pobreza. Y la humildad no tiene nada que ver con la pobreza, es que lo disfrazan ahí. Fuimos humildes, les da pena decir fuimos pobres. Pero Dios no quiere que nadie sea pobre. Lo que pasa es que Dios está buscando quién en esa familia pobre se arrepienta, busque a Dios, escuche la voz de Dios y rompa la maldición. Miren, ahí no les puedo leer Deuteronomio 28 completo, pero son más o menos 60 versículos que hay en Deuteronomio. Y habla de la bendición, pero también habla de la maldición. Habla también de la maldición. Pero vea, ¿saben qué pasa? Y dice que Dios está buscando a alguien de una familia para que rompa la maldición y rompa el ciclo. Hay que romper los ciclos, por eso estamos en un nuevo tiempo, estamos en un nuevo año para nosotros como iglesia. Tenemos que romper. Si usted venía estos 2 años así, en la inmunda, mal, enfermo, endeudado, como que no alcanzaba, es tiempo de que usted se arrepienta y empiece a romper ese ciclo y rompa la maldición. Rompa la maldición de la ruina, de la pobreza, de la escasez. Y empiece a prosperar, o sea, empiece a hallar la salida con éxito. Amén. Y ahora empieces a contar los testimonios de dónde lo sacó Dios, de dónde lo levantó, de dónde, cómo lo prosperó. Y mire, quiero usar unos minutos aquí en este momento. Dice, mire, hay gente que habla así. En mi generación hubo maldición. Unos, escuche, porque es que no solo es hablando de temas de dinero, sino que la maldición incluye muchas cosas. Hay gente, por ejemplo, que mucho dinero, pero todos alcohólicos. Otra familia, digamos, millonarios en dinero, pero todos con cáncer y enfermos. O sea que están en una maldición, no tienen la bendición de Dios, tienen plata, que es diferente. Tienen plata, pero no tienen la bendición de Dios. Entonces tienen plata, pero enfermos, alcohólicos, todos divorciados, en la inmunda, ¿sí? O sea que, ¿de qué sirve toda esa plata si se separó 3 veces, ahora anda enfermo, ahora anda alcoholizado, en depresión? Terrible, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Miren, todas esas maldiciones, llega un tiempo donde Dios está buscando a alguien que rompa, que se acabe, que se cierre ese ciclo y empiece ahora un ciclo nuevo, una temporada nueva, ahora con la bendición de Dios, ahora con la bendición, con lo completo. Amén. Entonces, mire, aquí hablando de ese tema, ¿cómo vencer la pobreza? ¿Cómo vencer la pobreza? Para poder vencer la pobreza hay que romper la maldición. Para poder recibir la bendición de Dios, primero tiene que ser liberado de la pobreza. Porque es que mire, hay gente que bendíceme Señor, y bendíceme, y claman, y dice la Biblia que claman y Dios escucha el clamor del quebrantado. Entonces dice, ay, este man está buscando que yo lo bendiga, y tanto que ha clamado, lo voy a bendecir. Y entonces lo bendice. Pero como no fue liberado de la maldición, entonces recibe la bendición de Dios y se la fuma toda. Se la daña, se la harta, se la pervierte, la despilfarra, la acaba. Hay gente que decía, me acordé de un muchacho en mi colegio. Había un muchacho en mi colegio que le decíamos Melchor.
y se las daba de filósofo y tenía unas frases muy filosóficas. Y decía, ay, mi Diosito le da pan al que no tiene dientes, decía así, mi Diosito le da pan al que no tiene dientes. Entonces hablaba, hay gente que recibe la bendición, pero como no sabe cómo manejarla ni ha sido liberado de la maldición, se la terratea, se la acaba. Como cuando un papá llega y no prepara a sus hijos para la herencia, y entonces le deja 3 casas, le deja 2 fincas, y el hijo es un borracho, el hijo es un alcohólico y un mujeriego. Entonces en 6 meses se fuma, se acaba todo lo de las 3 fincas y lo de los 2 carros y la herencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no fue liberado la maldición. Entonces primero hay que romper la maldición de la pobreza, de la ruina y de la miseria, para poder, cuando usted la reciba, la administre bien y la multiplique, la fructifique y ensanche. ¿Amén? Amén. Entonces vea, dice, ¿cómo vencer la pobreza? Y hay algo aquí que tenemos que aprender, y es en el Salmo 23. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces mire, Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero bueno, Dios usó a un hombre que se llamaba el rey David para escribir este salmo. Y hablando del rey David, el rey David recibió la bendición de Dios. Por eso escribió este salmo. Y dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y cuando David dijo esto, estaba declarando algo. Estaba diciendo, Jehová es mi pastor. ¿Y qué quiere decir eso? Dios es mi fuente. Amén. O sea que lo que yo voy a tener, lo que yo tengo, viene de la fuente. Amén. Y mire, ¿por qué mucha gente no rompe la maldición de la pobreza? Porque la fuente de eso que tienen no era Dios. No era Dios. Y por eso caen las maldiciones. Escuche esto, les explico rápidamente porque este tema es muy profundo, pero hay gente que, mire, la fuente de lo que tiene es el trabajo, su fuerza física. Y cuando yo digo que lo que tengo es por mi trabajo, y es por el sudor de mi frente, y es porque esa empresa es muy buena, y es porque ese negocio es muy bueno, pero no digo que es la fuente, entonces viene una maldición. Viene una maldición y por eso no puede disfrutar, por eso después se la roban, por eso después se acaba y por eso pasan todas esas cosas. Porque usted tiene que romper la maldición cuando usted declara que la fuente de lo que usted tiene se llama Dios. Amén. Se llama, todo proviene de Dios. Por eso dice la Biblia en el Salmo 24, dice, de Jehová es el mundo y su plenitud, la tierra, el mar, las estrellas, todo y todo lo que en ellos hay. Dice, de Jehová es. O sea que Él es el dueño. Usted solamente administra. Entonces, mire, David aprendió esto. ¿Por qué? Porque David llegó a ser el rey de Israel, el dueño de todo Israel, el duro. Pero primero era, ¿sabe qué? Un pastor de ovejas. O sea, no tenía sino unas 2 ovejitas. No tenían ni lana esas ovejas, casi estaban, pero flacas y todo. ¿Y sabe qué? Y David, allí estando con las ovejas, llegó y dijo, vea, yo estas 2 ovejitas, pero Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Entonces él dijo, vea, yo voy a ser rey de Israel. Yo voy a ser el rey y voy a ser el dueño del palacio y todo lo que hay en Israel, porque soy el rey. Pero ahorita cuando no tengo nada, cuando tengo algo muy mínimo, voy a declarar que Dios es mi fuente. Amén. Para que
Prueba mi corazón el Señor. Cuando tenga el edificio, no diga, ay, este edificio sí me quedó lindo, ¿no? Lo hice, me costó años de trabajo. El rey David aprendió eso. Mire, antes de tener, David fue primero pastor antes de ser rey. David fue primero pastor antes de ser rey. Dios es mi fuente. Antes de tener casa o carro, primero tenía a Dios. Escuché eso. Eso hay que tenerlo claro para que no caiga la maldición. Dice, David lo tenía claro y dijo, antes de que tenga palacio, antes de que tenga reinado, yo tengo que aprender primero que Dios es mi fuente. Amén. Amén. Mire, antes de tener casa o carro, tenía a Dios, David. Las cosas pueden cambiar, la economía puede cambiar de un momento a otro, pero la fuente no cambia. Escuche eso. La situación puede cambiar, el país puede cambiar, la economía puede cambiar, los tiempos pueden cambiar, pero ¿sabe qué? Lo único que no puede cambiar es la fuente. Amén. Usted no puede cambiar su fuente, o sea, tú dependes de Dios. Amén. Amén. Nosotros no teníamos nada y de repente ahora tenemos cosas, pero hay gente que ahora confía más en las cosas y no en Dios. Escuche eso. Por eso les hablé ahorita, les llevo como una secuencia, no voy a alcanzar, esto está largo, pero ¿sabe qué? Primero les expliqué algo, Dios prueba el corazón para darte la bendición, ¿cierto? Para que cuando tengas la bendición, no te vayas tras la bendición. Vean lo que dice el Salmo 49. Los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Su íntimo pensamiento es que su casa serán eternas y sus habitaciones para generaciones de generación. Dan sus nombres a sus tierras. Su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al sol, la muerte los pastoreará. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. El hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, es como las bestias que perecen. Hay gente, por eso Dios prepara primero el corazón, para que cuando te dé la bendición y te dé todo, nunca se apartes de él. Y siempre tenga o tenga multitudes, siempre declare que su fuente es Dios. Amén. Amén. Por eso entra la maldición, porque cuando tú no declaras que la fuente es Dios, vienen maldiciones y Dios por eso a veces quita, a veces saca, para que aprendas a declarar y a confesar y a dar siempre la gloria a Dios. Salmo 62:10 dice, si se aumentan las riquezas, no pongáis en el corazón en ellas. Escuche eso, Salmo 62:10. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Juan 1:3 dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Jesús es el Dios de todas las cosas. Amén. Así que cuando usted, hay gente que dice, el carro mío, la finca mía, el edificio es mío. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? Dios puso las riquezas en la tierra y todo lo hizo bueno. David adoraba a Dios confesando, todas mis fuentes están en ti. Salmo 1:7, todas mis fuentes están en ti. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Mi fuente está por encima de todas las cosas. Mi Dios es más grande que mis necesidades. Dios quiere estar por encima de tu necesidad. Amén. Amén. Mire, hay que liberar a la gente de la pobreza, y la pobreza, ¿sabe dónde está? En la mente. La pobreza está en la mente de la persona. Por eso Dios, cuando dice que la gente necesita primero arrepentirse,
Arrepentimiento, ¿qué es? Cambio de mente. Cambio de corazón y cambio de dirección y cambio de actitud. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio de mente. Porque la gente piensa solo que, y más en este mundo del evangelio, la gente dice, uy, cambió, era un borracho y ahora ya no harta. Uy, cambió, muy bueno, se arrepintió y dejó de ser un borracho. Pero no ha cambiado su mentalidad. Dejó de ir a la cantina, pero ¿sabe qué? Todavía es pobre. Todavía piensa como el borracho de la cantina. Ya no va, pero todavía piensa igual. Entonces Dios quiere liberar a la gente de la pobreza, porque la pobreza está en la mente, para poderle entregar las riquezas del reino. ¿Por qué? Porque, miren, hay gente con mentalidad de pobreza y dice, el pueblo de Israel tuvo que ser primero, por eso pasado por el desierto, porque Dios le iba a entregar la tierra grande, tierra buena, tierra que fluye leche y miel, pero ellos venían con una mentalidad de Egipto, de pobreza, de que todo era mínimo, de que todo era escaso. Y en la mente de Dios no hay escasez ni cosas pequeñas, sino cosas grandes. Entonces primero tiene que rompernos el coco y liberarnos de la mentalidad de pobre. Eso es clave. Dice, por ejemplo, Abraham era un hombre riquísimo, dice la Biblia. Abraham era riquísimo. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Y si vosotros no sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, o sea, herederos según la promesa. Por la culpa de nuestra mentalidad, los impíos tienen lo que nos pertenece. Escuche eso. Y termino aquí, no alcancé, es muy largo. Pero vea, dice, por culpa de la mentalidad de pobre de los cristianos, de los que deberían tener la bendición, los impíos tienen lo que a nosotros nos pertenece. Hay impíos prosperando, hay impíos con el billete, no tienen la bendición, pero tienen el billete y tienen las empresas. ¿Por qué? Porque el cristiano piensa solo en la pobreza, en la escasez, en lo poquito, en la miseria, supuestamente en la humildad, y no ha roto los paradigmas que hay en su mente. ¿Amén? Amén. Entonces necesitamos romper las limitaciones que hay en la mente. La limitación en sus finanzas está en lo que usted desea. La limitación en las finanzas está en lo que usted desea. ¿Qué desea usted? Te dice el Señor. ¿Qué desea usted? ¿Qué desea? ¿Qué anhela usted? No me responda, respóndale a Dios. Pero la limitación y la pobreza está en lo que usted desea. Si usted desea algo grande, tiene visión. Mire, el pastor habló de visión. ¿Se acuerda que habló de los dos ciegos? Dice que recibieron visión. Y la visión no tiene límite, la visión va más allá de los límites. Entonces, cuando una persona no tiene visión, tiene una mentalidad escasa, tiene una mentalidad pobre. Entonces, necesitamos que Dios rompa esos límites que hay en tu mente y te dé visión. ¿Y qué desean? Dios te dice, ¿qué desean? Pero hay gente que lo que le digo, ¿qué desean? No, ahí, bueno, que yo tenga para el desayunito está bien. Y el Señor dice, pues, yo le doy lo del desayuno. Y después, no tengo para el almuerzo. ¿Por qué no tiene para el almuerzo? Porque solo pidió para el desayuno. Mentalidad escasa. Dice la Biblia, pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra y como posesión tuyo los confines del mundo. Dice Dios, pídemelo. Pídeme por herencia las naciones de la tierra y como posesión tuya los confines de la tierra. Ahí, Señor, a ver si de pronto, si Dios quiere, me da una bicicleta.
Ahí está, y pinchada. Para que él ande ahí con ella de rastras. Pero si pides algo grande, Dios te lo da. Amén. Primero, voy por ciclos. Dice, primero prepara el corazón para que cuando te des esa limosina no te apartes. ¿Cierto? Primero te prueba y te empieza dando algo pequeño y después te da algo grande. Sea fiel en lo poco y en lo mucho lo pone el Señor. Y después te libera de la maldición de la pobreza para que no digas que es por tus fuerzas y es con el sudor, sino que Él es la fuente. Entonces, como Él es la fuente de todo, pídale a la fuente lo que quiera. Tranquilo, ya estás preparado, ya tienes un buen corazón y ya le das la gloria siempre a Él, entonces te lo va a entregar. Amén. Deuteronomio 28 lo dijimos. Dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Te colocará por cabeza y no por cola. Te colocará encima y no debajo. Prestarás y no pedirás prestado. Dice, esas son las bendiciones de Dios. Dice que Él anhela. Dice, por eso lo leí en principio en Génesis. Dice que Él desea que usted fructifique y multiplique y sojuzgue y gobierne. El problema a veces es tu corazón, ¿cierto? Pero Dios cambia el corazón. Ahora el problema es la mentalidad. Entonces ahora Dios dice, te rompo los límites, te quito esa escasez y esa pobreza que está aquí y te doy la mente de Cristo. Amén. Y ahora sí, reciba la bendición. Mire lo que dice acá. Deuteronomio 6:10. Entonces vean, Éxodo, la Biblia todo es un orden. Entonces, en primero Génesis dice, separa, les da la bendición, que sean fructificados, multiplicados, que sojuzguen. Después saca al pueblo, Éxodo, lo saca de la esclavitud de Egipto y los lleva por un desierto, los prueba. Y después les entrega la tierra y dice que ya hablaron de los espías, ¿se acuerdan? Es uno fueron, es muy buena, pero allá hay gigantes, hay gente limitantes. Sí, eso está buena la situación, pero yo era donde pastor. Entonces, ¿sabe qué? Dice que, mire, lo llevó a esa tierra y mire, no tuvieron que llegar sino a romper los gigantes. Y dijo, yo voy con ustedes y los destruiré. Pero ellos no llegaron a construir casas allá, ni llegaron a sembrar allá. Lea usted la Biblia bien y lo verá. Ellos no llegaron allá a construir casas, ni tampoco llegaron a cavar allá para que hubiera agua, ni llegaron a sembrar. ¿Sabe qué? Llegaron a comer. Ya estaba todo listo. Dice, habitarás en casas grandes y amuralladas y ciudades que tú no edificaste. Amén. Hay un impío por allá construyendo un edificio en Tunja. Un impío que está construyendo un edificio en Tunja. Una casa. Hay un impío que está construyendo una casa. Y como tú recibes la bendición, tú vas a ser el que vas a vivir en esa casa. Amén. El impío solo la construyó, no tenía la bendición de Dios. Y usted sí la va a llegar a disfrutar. Amén. Eso se llama la bendición de Dios, hermano. Mire, si lo hizo con Israel, lo hace con usted, porque es que las bendiciones, dice, las bendiciones de Abraham por medio de Cristo. Aquí está, mire, Gálatas 3:14 lo dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, que somos nosotros. Y mire lo que dice, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán fruto de ellas. Isaías 65:21. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, dice, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de tierras de servidumbre,
y te llevó a una tierra buena, ancha, una tierra que fluye leche y miel. Voy a dejar hasta ahí, porque mire, faltaron como 5 hojas. Pero mire, este tiempo, recibe usted esta palabra de parte de Dios. Y sabe que más adelante les voy a leer una parte de la bendición. Y dice, la bendición se recibe por gracia. Amén, 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 amén. Lo que tú tienes es por gracia. Lo que tú vas a tener es por gracia, o sea, a favor de Dios. Estos egipcios, estos israelitas, tercos, testarudos, rebeldes, quejumbrosos, no merecían nada, merecían una patada. Algo extenso, algo completo, algo tan sobrenatural que Dios te la da porque Él es tu fuente, Él es tu papá. Amén. No te la merecías, pero Dios te la da. Amén. Pongámonos en pie. Vamos a orar. Y mire, vamos a seguir. Yo de hecho les complemento este tema en las otras horas. Pero es muy, mire, es muy lindo, es algo, porque entramos en una nueva temporada. Entramos en un año donde tú vas a ver las bendiciones de Dios. Es que mire, muy berraco decir no, cristiano de 40 años y todavía en la inmunda y toda la vida, ¿dónde está el Señor de ese man? ¿Dónde está el Dios de esa familia? No es que yo nací para ser pobre. No diga eso, esa frase es del diablo. Pobre el diablo y su madre, dijo el pastor Marcos. Pero usted no. Usted necesita recibir la bendición de Dios. Usted necesita tener todas las cosas, tener buena salud, tener una buena familia y que se goce de esta tierra, hermano. ¿Qué tal diga? No, si en el cielo tengo un hogar muy feliz, y aquí infeliz? No, imagínese eso. Entonces, ¿dónde tú que tú eres hijo de Dios? Sí, yo sé que en el cielo hay calles de oro, mar de cristal, allá está todo. Pero aquí 80 o 100 años, toda la vida está. No es justo. No es justo, ¿cierto? No es justo. Y si Dios es su papá, ¿usted cree que su papá venga lo mande a la tierra que sufra como un... No, hermano. Sí, hay maldición y todo eso, pero libérese y reciba la bendición de Dios. Amén. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra, gracias por este día. Gracias por este nuevo año que nos das como iglesia, Padre. Tú nos diste una palabra, Señor, el día viernes, Padre, donde dijiste que empezamos en una nueva temporada, Señor, que tú ibas a hacer una separación, Señor, y que nosotros tenemos que ser un contraste de lo que vive el mundo. Amén. El mundo tiene cosas, pero sin la bendición de Dios. Nosotros vamos a tener la bendición de Dios y por eso vamos a tener todas las cosas, Padre. Padre, que reconozcamos, Dios mío, a partir de hoy, que tú eres la fuente, Padre. Y que si clamamos, Señor, que día tú nos hablabas también de un clamor, de hacer una oración diferente. Orar es importante, pero clamar es más importante. Y si clamamos para salir de esta situación, el Padre lo va a hacer. Dice que esos hombres estaban ciegos, habiendo ciegos, pero clamaron a Jesús y después ya no fueron más ciegos. Tienes que clamar tal vez más. Tienes que comprometerte tal vez más. Tienes que escuchar la voz de Dios más. Tienes que creer más. Tienes que dejar cosas todavía. Pero clama al Señor. Escucha la voz de Dios. El Padre quiere bendecirte en este nuevo año. El Padre quiere sacarte de esa aflicción en este año. Ya no más. Terminó un ciclo, pero empieza un nuevo ciclo, una nueva temporada
con la bendición de tu Padre. El Señor estaba preparando tu corazón en estos años para quitarte ese corazón de piedra y darte un corazón de carne, un corazón conforme al corazón de Dios. Pero recibe en este nuevo año todas las bendiciones de Dios. Y recuerda cómo hizo David en el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. El pasto significa abundancia. El pasto significa que hay algo verde, que hay comida. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaro que toda maldición de pobreza en la iglesia se rompe en el nombre de Jesús. Este año tenemos que tener nuestro terreno. Este año tenemos que tener nuestro templo. Pero necesitamos tu bendición, Padre. El terreno está, pero no se compra solo. Padre, necesitamos de tu bendición. Necesitamos que tú bendigas esta iglesia, Padre. Amén, amén. Rompemos toda esterilidad, toda pobreza, toda ruina. Libero la mente de la iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Quita toda mentalidad de ruina, de pobreza que venía por tradiciones. Ya no vivimos por la tradición de nuestra familia humana, sino que recibimos la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob, así como dice tu palabra en el libro de Gálatas, para que en Abraham la bendición de Dios pasase a los gentiles por medio de Jesucristo. Recibimos la bendición de Dios. Recibimos una mentalidad de ensanche, de multiplicación, de fructificación, de gobierno. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón por las palabras que hayamos dicho o que a veces decimos: no tengo, no puedo, ¿de dónde? No sé cómo hacer. Padre, cambia la mentalidad, cambia nuestra mentalidad, cámbiala, Padre. Rompe, Señor, toda limitante. Rompe, Señor, toda la estructura que traíamos de nuestra familia.